Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú? Todo bien. ¿Un nuevo café? ¿Una nueva semana? Nuevo café, nueva semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué Volando, buena. volando, rapidito, como decimos Sí, siempre que empezamos, ¿no? Pero parece rápido. sí, 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 Hay muchas cosas y en poco tiempo, al mismo tiempo. exacto. Bien, hoy vamos a hablar un tema que estábamos comentando un poquito antes de empezar, Sí, cuál era el tema que vamos a abordar en este café. Y yo creo que es un tema muy interesante a la hora vamos a hablar de compasión versus empatía, ¿no? La diferencia para nosotros de lo que es la compasión y empatía y de todo lo que eso nos trae. A mí lo comentamos siempre, ¿no? A mí en el día a día con las consultas, en los procesos de las personas y cómo la influencia, ¿no? Y la confusión que hay en esos términos, sobre todo por lo mañido que están ciertas palabras, la palabra compasión sobre todo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es empatía? Y las situaciones que la mayoría de las veces las personas siempre preguntan, pero ¿cómo voy a dentro de mi proceso, a dejar de hablar un tiempo con esta persona para poder entenderme o hacer una transición emocional, una cuarentena, para yo entenderme y cómo voy a no entender al otro, ¿no? Cómo no voy a estar empático con el otro. O cómo muchas veces cuando doy charlas me dicen, es que entonces no puedo tener dolor por mi madre o dolor por mi hijo o dolor, dependiendo del proceso, ¿no? Porque tendríamos que poner ejemplos claros para que no se confunda más este término. Pero me pareció muy interesante que compartiésemos hoy este punto porque yo creo que hay una gran confusión de lo que es ayudar al otro y de lo que es empatizar con el otro y lo que es la compasión. Entonces yo creo que podemos hablar, a ver qué te parece, Sí, hablar sobre este tema. sí, sí, es lo que comentábamos un poquito antes de empezar, ¿no? Que yo creo que son términos que han estado muy manipulados o muy contaminados a lo largo de los tiempos, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, de la religión, que ha utilizado la palabra compasión de una manera un tanto extraña, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hoy en día son palabras, tanto la compasión como la empatía, que en realidad cada persona las vive a su manera, ¿no? Porque ser compasivo es como apiadarse de los demás, ¿no? Muchas veces, para mucha gente ese término es, pues tener compasión de otro es, implica como el que te apiadas del otro, pero porque ahí intrínseca hay una pena que sientes por la situación que estaba atravesando el otro, ¿no? Mm, Y para mí eso no es la compasión. La compasión para mí es, por ejemplo, que ya un poco la propia palabra ya te lo dice, ¿no? Es acompañar al otro en su proceso emocional o en lo que le esté pasando en ese momento, es el acompañarlo, pero sin dejarse arrastrar, sin contaminarse por eso y de alguna manera desde el respeto, ¿no? mm, Muchas veces nos pasa que vemos a alguien que está atravesando pues, un mal momento y es una persona a la que amamos, a la que queremos y lo que quisiéramos es que solucionara, resolviera rápidamente y que no hiciera las cosas como las está haciendo para que no estuviera pasando por todo ese dolor, ¿no? Si tú aplicas ahí la palabra compasión, yo siento que lo que hay que hacer o lo que pide la palabra es todo lo contrario, es brindar de alguna manera tu presencia, como diciendo, yo estoy aquí para acompañarte, tú estás pasando por algo que puede que yo lo haya pasado o que yo no lo haya pasado, si yo lo he pasado puedo comprenderte, con lo cual mi acompañamiento es desde, la, desde la confianza de que vas a poder ser capaz de atravesarlo. Y si yo no lo he pasado, da igual, yo estoy aquí para respetar tus tiempos porque yo no sé lo que te va a llevar a ti a atravesar mm. esa situación, ¿no? Y la empatía también es una palabra, a veces, muchas veces se nos dice que tenemos que ser empáticos con los demás para entender lo que les pasa, ¿no? Pero es una palabra que tiene ahí un doble filo muy peligroso, porque tú puedes empatizar con alguien por muchos motivos. Tú puedes empatizar por interés, por ejemplo, ¿no? Se me está viniendo ahora a la cabeza, ¿no? Puedes empatizar.
con alguien para demostrarle a ese alguien que lo entiendes, que lo comprendes, que sientes igual que él, para de alguna manera ganar algo, ganar su confianza, o ganar su apoyo, o ganar su simpatía, o ganar su cariño, o lo que sea, ¿no? Y otras veces también puede que te dejes arrastrar por lo que está pensando, por lo que está pasando esa persona, te dejas arrastrar porque en el fondo a lo mejor te está reflejando algo que tú también estás teniendo en tu interior y que a lo mejor todavía no has mirado hacia adentro, no te has mirado hacia adentro, ¿no? No sé, son términos que tienen muchas aristas y muchas formas de verlo, ¿no? Tiene una discusión, yo creo que es bonita, ¿no? Porque como todas las palabras que están muy mañidas y que nos perdemos por las diferentes creencias, las diferentes ideologías y que se ha perdido en su esencia, ¿no? Como la palabra amor y otras tantas, ¿no? Entonces, realmente, para mí la compasión es, la definiría del ser, más cerca del ser, y la empatía más cerca del ego. Porque en el momento en el que empatizamos con alguien y decimos, es que yo no puedo dejar a esta persona que está sufriendo tanto yo sola. Nos estamos confundiendo. En el momento en el que nadie pide dejar sola, realmente es compadecer. Es desde el punto en el que acompañas. Tú puedes estar al lado de una persona sin perderte en su dolor. Tú puedes vibrar en el dolor del otro, tú puedes entenderlo, puedes compadecerte de ese dolor, porque eso te va a dar fuerza y posicionamiento para estar soportando al otro. Soportar al otro no significa perderte en el otro y vivir lo que el otro está viviendo y sufriendo. Tú puedes entenderlo, puedes llorar junto, puedes reír junto. Había una palabra, una frase del apóstol Pablo que decía que la compasión era, que es la definición que hay en la Biblia, ¿no? Llora con quien llora y ríe con quien ríe. Es decir, vibra con el otro, siente al otro. Realmente, para mí eso es la compasión, claro, sentir al otro. Entonces, pero sin juzgarlo. Exacto, cuando tú sientes al otro y no ríes con él y vibras con él. Cuando él ríe, cuando lloras, llora. Estás ahí, pero no te pierdes en su realidad, no te pierdes en decir, pobrecito, Claro, que es un claro. poco, le da compasión, si la buscamos en el diccionario, dice es la tristeza que uno siente cuando... No, realmente eso ya es la parte perdida de lo que estamos hablando. Es decir, es la interpretación que se le ha dado a la compasión. Porque cuando tú ríes con el que ríe, con tu amigo porque ríe, y lloras porque llora, estás sintiendo, estás vibrando con él. Por lo tanto, estás respetando su proceso y estás sintiendo a la persona, acompañándolo. Y estás acompañándolo, claro. Sin decir que esto es bueno o es malo, porque puede reír, puede llorar, pero simplemente es tu presencia. Y dejas sin invadir al otro sus elecciones y su proceso. Entonces, realmente para eso tienes que estar en un nivel de tu proceso muy íntimo, porque si no, cuando tú empatizas, que es la otra versión que para mí es del ego, la empatía es mala, no, es buena, no. Ese es el problema. Parece que si tú no empatizas con el otro es que eres una mala persona. Si tú no empatizas, insensible. O insensible. Pero yo no estoy diciendo que tú no te compadezcas, que tú no vibres con el otro, porque cuando tú te compadeces en la palabra, en la forma mayor de expresión de la compasión, que es la que inició la religión mucho atrás, es decir, cuando Jesús hablaba desde ese punto de compasión, desde el punto de la misericordia, de vibrar con el otro, sentir su dolor para poder acompañarlo, pero no perderlo, no perderse en el otro, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces, cuando tú estás en la empatía, tú estás en el juicio de que el otro no puede, de que el otro sufre mucho, del dolor que tiene el otro, de que pobrecito el otro. Entonces, ya estás cargando el acompañamiento con muchos juicios. Primero, estás cortándole las alas al otro, porque el otro no consigue, tú crees que esa es su realidad y estás reforzando su realidad, ¿vale? Exacto. Y estás haciéndole creer que es eso, que no puede salir de ahí porque pobrecito está ahí, ¿no? Entonces, la empatía, en el momento en el que nosotros colocamos juicio de valor sobre algo, ya empatizamos desde el juicio de que pobrecito él o qué bien él, en ese momento nos perdemos, estamos ya en el ego, ya tenemos un juicio de valor. Ya no estamos acompañando solo desde la vibración del ser y desde sentir que el otro puede y que es un momento de su vida. En este momento está ahí, está vibrando así, pero él no es eso, no es solo eso.
Entonces, realmente es ese espacio de decir, porque siempre decimos que para curar tenemos que permitirnos sentir el dolor. Sí, Entonces, totalmente. sería ilógico decirle a la persona no sufras, tal. No, Pero claro. también sería ilógico decirle esa es tu realidad constante. Entonces, ella tiene que atravesar eso, ella tiene que vibrar eso, pero tiene que salir de ahí. Entonces, esa línea es la que muchas veces nos confunde entre la compasión y la empatía, ¿no? De respetar el proceso y el momento del otro. Y es muy delicado el momento en el que tú tienes que hacerle el clic de decir, yo me compadezco, yo vibro contigo, pero tú eres mucho más. Entonces, vibra más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que da una confusión, y porque en el fondo lo que se crea siempre es una dependencia, ¿no? En, yo lo que defiendo, que siempre hablamos, es que la persona tiene todo el poder del mundo, es el milagro en sí mismo, y ella tiene el poder, y que ella hace su vida, su realidad. Entonces, la compasión para mí es el acompañamiento a ese punto y el mostrarme alineada, mostrarme acompañando a la persona, respetando su momento, pero sabiendo que ella ya sabe que su camino es ascendente, que es de evolución, que es de llegar a saber su poder y encontrarlo. Sí, Teóricamente, en la sociedad se utiliza la empatía para limitar, para decir el otro no puede, para hacer realidad las limitaciones. Digo sí, teóricamente, que cómo se suele sí, utilizar sí. a nivel... Bueno, hoy en día también a los niños, por ejemplo, se les inculca mucho el hecho de que tienen que ser empáticos. Tienes que ser empático, ¿no? Sí, y hay Pero, un inicio bueno en eso. claro, a ver, lo que está claro es que tú, por ejemplo, no puedes comprender a nadie que esté pasando por un proceso, llámale proceso X, da igual, si tú no has pasado por lo mismo. O sea, imagínate, si tú no has caminado nunca con tacones, pues no sabes lo que es andar con tacones hasta que no te los pones, Mm. ¿vale? Entonces, el rollo de la empatía es que yo creo que hay ahí una historia de experiencia, en el sentido de que yo voy a poder empatizar con alguien si yo de alguna manera he pasado por lo mismo que ha pasado esa persona. Entonces puedo empatizar, puedo entenderlo. O sea, es que empatía y entendimiento yo creo que van unidos un poco de la mano. Mm. Ahora, ¿qué haces tú aparte de ahí? ¿Qué haces tú con ese entendimiento? ¿Te vas a dejar arrastrar por eso y vas a identificarte con ese sufrimiento, con lo cual lo único que estás haciendo es darle a esa persona todavía más motivos para que siga Mm. metido en ese agujero? ¿O vas a coger y vas a decir, yo te comprendo, yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, pero respeto atravesar eso, que es lo que tú estabas diciendo, tienes que atravesar por ese proceso y yo estoy aquí para acompañarte, pero no para reforzarte, no para llorar contigo en el sentido de darte razón, darte motivos para que tú pienses, ¿ves cómo tengo razón para estar así? No sé, es Mm. que son términos que Muy están sutil. bailando mucho. Sí, Sí. es muy, muy sutil y que cada uno yo creo que lo vive a su manera, ¿no? Ujú. Sí, lo que a mí me gustaría compartir hoy aquí es que independientemente de las creencias que tengamos de cada uno, son los límites. Los límites en donde el límite es muy, muy pequeño, ¿no? En el momento en el que tú haces un juicio de valor, primero de lo que debe hacer el otro, de la Claro. posición del otro. En ese momento dejas de ser compasivo, dejas de empatizar para estar en un juicio o estar perdidos en la misma vibración. O bien, por oposición, tú te opones que el otro salga de ahí, que no salga, entonces lo juzgas porque no está consiguiendo dar sus pasos, y al mismo tiempo, en el otro punto, en el que tú esperas infinitamente y esa persona se ve reforzada siempre ahí. Entonces, hay una línea muy fina, ¿no? Que para mí siempre es el amor el que está sosteniendo todo esto. En el momento en el que tú consigues desde el amor respetar al otro sin hacer juicios de valor, tú estás en la compasión, en la misericordia que decía la Biblia. Porque realmente la misericordia de Dios, o el misericordioso, que el inicio en la Biblia o en el budismo. En el budismo hablaban de que la esencia del budismo
es la compasión. Y ellos respetan, ellos escuchan y no hacen juicio de valor. En las otras religiones también, cuando se habla de la misericordia, se habla de la misericordia de entender completamente al otro, de vibrar en el otro, porque entiendes su sufrimiento. Entender su sufrimiento justifica el sufrimiento, hace que eso sea perpetuo, que el que sufre sea bueno. No, no necesita eso. Yo creo que lo que se pierde un poco son en las diferentes creencias del miedo y de que la persona no consigue por sí misma, que siempre depende de alguien mayor, de alguien externo, para conseguir sus objetivos. Unos le llaman Dios, otros le llaman universo, otros le llaman como sea. Entonces, es como que tú dependes de otro que te tiene que perdonar, siempre hay una culpa, siempre hay un juicio alrededor de un proceso. En el momento en el que de lo que estamos hablando de la compasión y misericordia es de la vibración, del entendimiento, del acompañamiento sin juicio. Tú amas al otro ser, haga lo que haga el otro ser. Entonces, cuando nosotros conseguimos respetar ese espacio, porque quien se siente juzgada es la persona, es que si no hago esto, entonces normalmente cuando en un proceso, entras en un proceso de acompañamiento, cada persona tiene que dar unos pasos y hacer unas acciones, ¿okay? Para salir de su proceso, bien de enfermedad, bien de lo que sea. Esas acciones, tal vez para una persona sean unas y para otra persona van a ser otras. Y son opuestas totalmente, ¿vale? Imagínate, hay dos casos, dos personas con el mismo síntoma, el mismo problema, que vienen a consulta. Y a una yo la voy a poner de cuarentena de un tema y a otra de todo lo contrario. Cuando eso se da en conferencias o en charlas, muchas de ellas me dicen, oye, no me puedes poner a mí lo que le estás diciendo a la otra, lo que le estás aconsejando a la otra, porque para mí eso es fácil, ¿no? Claro. Una vez que era una chica que era practicar sexo muchísimo más y la otra totalmente abstenerse. Y era lo contrario, porque la que le imponías o la imposición que le venía a su síntoma era de una cosa siempre es lo contrario, ¿no? Entonces, nuestro cambio, es decir, casi siempre nosotros nos curamos o nos transformamos a través de hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho. No es todo lo contrario, exactamente todo lo contrario, son aquellos puntos que tú has vivido de una forma y que necesitas vivir de otra, porque es la herencia genética que tienes. Entonces tú tienes un aprendizaje X en este plano, ¿no? En este mundo. En el momento en el que haces el proceso, la persona entra en un tema que le cuesta, porque es contraria a la emoción que oculta. Ella tiene que permitirse sentir una emoción que en su clan, en su familia, en su historia, no está permitida. Por lo tanto, va en contra de todo lo que ella vivió. Pero allá en el fondo tiene esa conexión de que es eso lo que ella quiere, porque es la información que viene a ser. Entonces son extremos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo esto a una persona sola, esa persona me dice, claro, porque no me entiendes, porque me estás juzgando, porque crees que es muy bueno. Le digo, no, pero es que es muy fácil para ti hablar así. Tú no lo ves de la misma manera, porque tú no estás pasando por lo que estoy pasando yo, tú que sabrás. No sé, ya. Pero cuando lo haces en grupo y ves que la otra persona que tiene el mismo síntoma le estoy diciendo todo lo contrario, la persona a veces se queda en eso y me dicen, pero es que no es juicio, no es mi historia, es tu historia, es lo que tú tienes que superar. Claro. Entonces, todas las personas que están en un proceso, que están pasando un dolor X, es su dolor, no es mayor ni menor que otros. Siempre hay dolores mayores. Hay casos que yo muchas veces, dependiendo, me hacen una pregunta, dependiendo del día, como ser humana que soy, digo, caramba, que eso no es para tanto, pero también porque atiendo casos de personas que fueron abusadas de los 5 años hasta los 20 años. Entonces ves el sufrimiento real, en carne real, y hay otras personas que están viviendo memorias de eso, que hay una diferencia, ¿no? Entonces, tú vas viendo el sufrimiento, ves las escalas, porque estamos en un plano, no tienes cómo no verlas, y no tienes cómo a veces hacer juicio, pero no es esto, es el juicio, es el acompañamiento. Entonces la persona que lo recibe se siente juzgada y puede decir que no eres empática conmigo, no estás sintiendo mi dolor. Y hay personas que hay momentos que lo pueden decir. Y yo siempre digo, yo no estoy aquí para ser empática en ese punto. Yo estoy aquí para ser compasiva, respetar tu proceso y abrir el camino y esperar tu proceso. Pero no dejar que te pierdas en él, no perder. Es lo que tú haces, yo lo puedo decir, ya siempre hablo de mí, claro, de quién voy a hablar, ¿no? Pero yo contigo la verdad es que siempre he sentido ese punto de respeto, ese saber
o ese saber cómo lo estoy pasando yo en esos momentos, pero a la vez sentir que tú estás respetando eso. Y eso es muy de agradecer, porque de alguna manera cuando tú estás atravesando un proceso fuerte y un proceso duro, lo último que necesitas es sentirte presionado, porque ya te estás presionando tú bastante, ya te está costando a ti bastante gestionar todo lo que te está pasando, como para encima tener a alguien al lado que te está presionando y te está diciendo esto es así, esto es así. No, no, no. Lo bueno es lo que tú, por lo menos yo contigo es lo que he sentido, ¿no? Tú estás ahí, tú sí que me has dicho siempre cómo lo veías y qué era lo que creías que yo tenía que hacer, pero siempre has respetado mis tiempos y mis procesos, porque al final es que es lo de siempre, la gente es la que tiene, la persona es la que tiene que tomar la decisión, y hasta que la persona no le llega el momento cuando le llega, que es cuando le tiene que llegar, no sirve de nada. Si yo doy un paso porque alguien me lo está diciendo y yo en el fondo no estoy convencida de lo que estoy haciendo, va a ser peor. Va a ser peor. Entonces, la compasión, claro, la compasión en ese sentido es el respeto, respetar los tiempos de esa persona, acompañarla, estar ahí como un apoyo para cuando le haga falta, para lo que le haga falta, pero siempre respetando. No sé, yo lo vivo así o lo he vivido así, lo estoy viviendo así contigo, lo sabes bien. Es el respeto al otro, sintiendo al otro. Porque cuando tú te abres a sentir al otro, tú sabes, aquí dentro el sentimiento vibra en ti de una forma de decir, hasta aquí la persona puede, aquí no. Porque ves que es sobrenatural para esa persona en ese momento. Y ahí solamente puedes acompañar desde el punto de decir, yo respeto y vamos un poquito más allá frente porque ya está preparada, vas abriendo un camino nuevo. Entonces son procesos, son pasos, ¿no? En el momento en el que tú entras en la empatía, te pierdes en el proceso de la persona porque vibras como la persona siente y crees que esa es la única realidad. Entonces estás haciendo un juicio de valor sobre la persona no puede. Pues cuando tú tienes una visión mayor, que yo creo que se acerca un poco a la misericordia de la que hablábamos, ves el potencial completo de la persona, ves que esa persona es todo su ser, claro. ves el ser completo y tú dices, no, esa persona puede llegar, esa persona tiene esas capacidades para llegar. El sufrimiento que escoge, el camino que escoge para llegar es amplio. Entonces, vas viendo que puedes forzar y cuándo puedes forzar, porque tú estás sintiendo a la otra persona. Entonces, una cosa es la persona en este momento, como tú dices, del proceso, es difícil, en ese momento es difícil, no vas a forzar, porque no puedes forzar mucho más, pero esperas el momento adecuado para que donde la persona ya coge un poquito más de confianza y puedes que vas a un pasito más, ¿no? Y es un límite que me gusta que comentemos porque muchas veces hay un punto en el que la persona tiene la excusa de ese momento con la empatía. Entonces, tú sabes lo que estoy sintiendo. Entonces, tú sabes lo que duele el proceso, sí, pero yo también sé que tiene un tiempo. Entonces, ahora es el momento del siguiente paso. Entonces, muchas veces tú ves que la persona ya no está en el sufrimiento que estaba causando ese dolor, sino que ya está en el miedo del siguiente paso. Ya vibra. Entonces, eso lo consigues con la compasión, con el vibrar con el otro, porque si empatizas, tú te pierdes en el miedo del otro. No ves la diferencia de vibración del paso, ¿no? Y eso parece así dicho en un proceso, un acompañamiento emocional, un acompañamiento de los que hago, de los que hacemos. Pero a día eso nos pasa con la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras madres. Entonces, a veces dices una frase y el otro te dice, caray, pero es que eso es duro, porque la persona está sufriendo. Y yo pregunto, ¿tú quieres que siga sufriendo? Por ejemplo, con mi hijo. Y es difícil decirle la frase, pero después yo le digo, ¿tú quieres seguir sufriendo? ¿Quieres que te diga, abra una puerta? Entonces, muchas veces el ser auténtico en ser tú, el decir la verdad al otro, es la mayor compasión que puedes tener, sí, la mayor empatía, porque es la autenticidad, porque ahí ya abre un gran abanico en el que nosotros confundimos compasión y empatía con protección. Pero la protección del punto de no digo nada porque la persona
y volvemos a creer que la persona no está capacitada para ser ella misma. Entonces, confundimos. Yo empatizo con el dolor del otro, entonces no le voy a decir tal cosa porque le puede hacer daño. Ya Y es entonces lo estás sobreprotegiendo. y ya lo sobreproteges de una forma que no le dejas ser y no le permite ser ni le dices la verdad. Entonces, cuando no hay autenticidad en lo que dices del proceso, cuando no hay autenticidad en lo que le dices a tu marido, a tu padre, cuando sobreproteges a través de la mentira o la mentira entendida como no le digo tal información para protegerle, ahí no estamos en la compasión, ahí estamos en la empatía mal entendida. Y yo creo que es una forma de que cada uno de los que nos escuchan, si quiere, claro, y quiera saber dónde él está empatizando, ya sabes que no me gusta, bien o mal, es decir, dónde estamos más en el ego o en el ser, es esto, es decir, en el momento en el que yo estoy acompañando a la persona, yo le estoy diciendo la verdad, porque es lo que tú me decías en mi acompañamiento hacia ti, que tú sabes mi opinión, que tú sabes lo que pienso, pero que respeto, pero tú sabes la verdad. No, yo no niego la información para ti. Yo te digo las consecuencias, lo que veo, lo que puede suceder, lo que no puede suceder, lo que siento, lo que no siento, lo que veo de tu caso y de tus posibilidades en ese momento, no de tus posibilidades, no, ese momento. Entonces, cada día es un mundo. ¿Qué ocurre? Cuando lo llevamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo y empezamos a decir, ah, no, pero yo no digo eso para no hacerle daño, ah, no, porque si no él va a sufrir, ah, no, ¿cómo voy a entrar en cuarentena de tal persona? Cuarentena, hablando de que para mí siempre la cuarentena es un momento en el que tú tienes que estar contigo para dejar de proyectar en el otro. Para mí eso es una cuarentena, es encontrarme a mí misma para dejar de proyectar en el otro. Entonces, no es el culpable el otro de mi situación, es voy para adentro, para ver qué tengo que resolver aquí dentro, para dejar de que esta realidad sea así en mi vida. Exacto, para que esa realidad cambie. Claro. Entonces, cuando yo tengo el otro y hablamos de eso, muchas veces la excusa es otra, es esa. ¿Cómo voy a dejar? Hubo una vez un caso de una señora que me dice, ¿cómo voy a dejar de cuidar a mi madre 40 días? Yo voy a su casa todos los días. Yo le decía, no, tú vas a un infierno todos los días, porque yo creo, y dice, ya no, y yo le decía, no es una cuarentena de ti hacia tu madre, no es tu madre la culpable, es dejarla en paz 40 días, deja de hacerla sentir que por culpa de ella tú eres infeliz 40 días. Claro. Por ejemplo. Entonces, no, pero mi visita, le digo, no, es tu miedo a ver que no es tu madre la culpable de tu vida, en muchas ocasiones. Muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos a esto, ¿no? Entonces, la empatía es el saber si yo estoy empatizando bien o no, es saber si tú estás respetando al otro y le estás diciendo tu verdad y respeta su posición. Porque yo te puedo decir, oye, para mí este tema es así, y tú decirme no. Entonces yo te respeto en tu sufrimiento, yo empatizo, es decir, yo te comprendo, te respeto, te acompaño y me mantengo fuera. Porque eso para mí es compasión. Si yo empatizo, tomo café contigo todos los días, te escucho un día, otro día tu dolor. Yo estoy todo el día, todos los días dándote la palmadita y pobrecita, y cómo lo llevas, y cómo estás hoy. Y pobrecita de ti, ahí yo estoy empatizando en el ego. Porque estás empatizando en el ego de esa persona también, claro. Y en el mío. Porque pero porque yo en el fondo, cada uno lo que lo lleva a su historia, donde ellos empatizan y con quién lo hacen, en el momento en el que yo empatizo con una persona, la escucho, la respeto y pienso dentro de mí, pero es que necesita esto. Y no se lo digo. Ya no estoy empatizando, ya no estoy en la compasión de acompañar al otro. No estás, exacto. Estoy en el ego. Estás quedándote solo, claro. Te estás quedando solo en la empatía, punto, ya está, nada más. Porque, a ver, es que yo creo que la compasión lo que lleva intrínseco es el amor. Es vibrar con el otro. Claro, si no hay amor por la persona, no puede haber compasión. Para que haya compasión tiene que haber un amor por el otro. Y el amor lo que implica es el profundo respeto por esa persona, la comprensión, el apoyo, el estar ahí, pero el no colaborar en hacer todavía más grande ese dolor. Exacto. Que eso es lo que se hace cuando tú te unes a ese dolor de decir,
tú lloras, pues yo también lloro porque pobrecito de ti, porque hay que ver qué mal lo estás pasando. No, no estás haciéndole ningún favor. No. Entonces, no lo estás amando en realidad. No lo estás amando, lo estás hundiendo. Es como cuando una mujer que recibe maltrato es escuchada por una amiga y todos los días la amiga la escucha y llora con ella, ve el sufrimiento, acompaña las lágrimas. Y la amiga piensa que ella tiene que hacer tal cosa, pero no lo dice porque dice, pobrecita, ya tiene bastante, no le voy a decir tal cosa, no le voy a abrir los ojos, no le voy a hacer sufrir. O algún día le dice, oye, sepárate, date una oportunidad, pero ella dice que no, entonces, pobrecita, no tiene capacidad, no la voy a hacer sufrir, no le digo la verdad. En el fondo, creo que ya lo habíamos hablado en un café, es el egoísmo de pensar que puedes perder a la amiga, por lo tanto no la estás amando, estás colocándote en el miedo a la pérdida de perder una amiga y estás empatizando en su dolor, sintiéndote bien porque la acompañas, entonces eres una buena humana, una buena cristiana, una buena lo que sea, en la que acompañas a esa persona, escuchándola, pero tú te estás pensando otra cosa. Me encuentro con mucha gente que en las charlas, cuando digo a una persona, a mí me encanta que vengan en familia, a mí me gusta porque yo creo que hemos nacido en la familia exacta para evolucionar lo que tenemos que evolucionar y por lo tanto es para curar y es curar en todos, ¿no? Entonces no es huir de la familia, sino ver para qué yo estoy aquí y cuál es la grandeza de esto, ¿no? Cuál es el amor que está por detrás de esto. Entonces, pero en la mayoría de los casos, las personas que no ven su historia, no vemos nuestra historia, entonces cuando viene alguien, la ve claramente. Y en muchos casos, cuando yo le digo a la persona, el de al lado dice, es que es eso. Y la otra persona mira para ella, automáticamente, se queda mirando como diciendo, ¿sabes? Pero lo curioso es, no es que se quede mirando porque lo ha dicho y ya no se atrevía, que se queda mirando muchas veces sorpresa de decir, si tú lo sabías, ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no me lo has dicho? Llevas 20 años conmigo y nunca me lo has dicho. No, es que no te lo decía porque es esto. Entonces, estamos hablando de amistad, estamos hablando de amor de pareja, estamos hablando de amor de padres y de hijos, donde la autenticidad y la verdad no están presentes. Entonces, se enteran de la verdad porque yo la digo allí delante, entonces todo el mundo dice, es que claro, es que es eso. Quien ama, dice la verdad. Quien ama se compadece por el otro, no juzga al otro, no escucha el llorar del amigo bebiendo una cerveza y después se va para casa y le dice a la mujer, es que estaba con Manolo y está como 5 años atrás, sigue con lo mismo todos los días, pero mira que es pesado. Pero cuando vuelven a encontrarse, vuelven a tomar la cerveza y vuelven a hablar de lo mismo. Sí, eso para mí es empatía desde el ego. Y lo otro, el decirle a tu amigo, oye, ¿qué es esto? Esto te duele y esto está por detrás, porque es lo que tú estás sintiendo, sin el miedo a perder, sino querer ver bien al otro, porque tú vas a llorar con sus lloros y vas a reír con sus alegrías, que realmente de esa es la compasión que estaba hablando la Biblia, hablando Jesús, ¿no? Vibra con el otro. Y la sinceridad, claro, porque es lo que tú estás diciendo, o sea, si tú estás todos los días prestando tu hombro para que un amigo o una amiga esté llorando todos los días, pero en el fondo tú no le estás diciendo qué es lo que realmente piensas de lo que está pasando, simplemente eres su paño de lágrimas, pues no estás, o sea, flaco favor le estás haciendo, ¿no? O sea, la sinceridad es sobre todo porque desde el momento en el que tú eres sincero con alguien, lo que estás haciendo es abriéndole la puerta e invitándolo de alguna manera a que esa persona también se sincere con ella misma, ¿no? Yo creo que ese es otro punto muy importante en el proceso que ayuda, y yo creo que nos va a ayudar a explicar lo que queríamos decir o transmitir, ¿no? La sinceridad también es otra. Porque claro, hay gente que va con la sinceridad y va a caballo. Es desde el punto de la compasión, ¿no? Y para mí eso fue un aprendizaje muy grande, porque durante un tiempo pensé que con decir la sinceridad, la verdad, y ahí yo fui aprendiéndole, y eso me lleva a ese estado de compasión que quiero compartir hoy, ¿no? Porque cuando tú dices la verdad a otra persona, a veces son verdades que para enfrentarlas, para colocarlas, son muy difíciles para la persona, ¿no? Entonces, solamente en la compasión, solamente en el momento de vibrar con el otro, entendiendo al otro desde ese punto, consigues acompañar, decir esa verdad sin que duela.
Exacto, es que el otro es cuando la va a aceptar y cuando te va a escuchar, cuando tú la estás verbalizando desde la compasión, sin el no, sin el juicio. En el sin momento en que el tú haces una juicio, verdad desde el juicio de lo que piensa el totalmente, otro y no lo está totalmente. haciendo, ahí estás en la empatía, ahí estás en una verdad que duele y ahí Sí. estás clavándole la espada de tu verdad al otro, ¿no? Hombre, tú a mí me has dicho cosas que yo a otra persona probablemente no se las hubiera aguantado. Pero la diferencia es que tú me las has dicho desde ese punto de la compasión, desde ese punto del acompañamiento, de la sinceridad y del amor. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia, porque de la otra manera lo que provocas en la persona es que se cierre, nada más. Yo creo que hay una diferencia grande en eso, en el momento en el que no ves culpa. Claro, Cuando tú acompañas a una persona y le dices a la otra, tienes que dar tal paso en tu vida y te haces responsable de esa historia, es decir, porque tú vas a dar ese paso, porque tienes que darlo porque es como tú sientes. Pero no hay un culpable que está provocando que tú hagas eso en tu vida. Entonces no hay culpa, no hay toxicidad de familia, no es que la culpa sea de tu padre, de tu hermano, de tu marido, no. Es tu responsabilidad de cómo tú sientes, tú tienes que aprender a sentir de una forma diferente sí, para poder cambiar tu vida. Pero no hay un culpable, no hay un verdugo, es amor, porque el otro te está dando el espejo de amor, ¿no? Entonces, hubo una vez una discusión de una persona que me decía que estábamos en una charla y decía, claro, pero aquí no podría estar un asesino. Y yo le decía, ¿por qué no? Y dice, porque no vibra igual que nosotros, no es un alma de bien. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo con esto, porque para que tú puedas entender tu sombra, alguien tiene que cargar con ella, pero la sombra es tuya. Entonces, el otro, el que está en la cárcel, por ejemplo, pagando una pena, está pagando una pena, atravesando unas situaciones que tiene que ver con él, pero está cargando unas sombras de otros que están, que se dicen los buenos. Entonces, esa alma está transformando mucho dolor, está transformando, si conseguimos llevarlo al amor, si conseguimos hacerle entender para qué lo está haciendo, ¿no? ya, Entonces, claro, el claro. otro que carga nuestra sombra, está cargando nuestra sombra para nosotros. Entonces, cuando consigues ver al ser humano como el gran ser de historias de transformación a través del amor, te das cuenta que todo es amor. Entonces, que no hay carrasco ni verdugo, no hay dos, no hay carrasco es verdugo y en portugués, yo ya me confundo. No hay, Ya estaba yo pensando, ¿a quién le está poniendo nombre esta? no, Carrasco. claro, no hay verdugo ni víctima. Todos somos todo en el mismo momento. Yo soy verdugo y soy víctima de mí misma Sí, constantemente, ¿no? Entonces, totalmente, claro. el entender que es amor lo que está por detrás de todo lo que nos sucede. Porque necesito el otro que cargue con mi sombra para mostrármela y al mismo tiempo yo estoy mostrándole parte de la de él. Es un acto de amor, de intercambio, cualquier tipo de relación. Entonces, cuando tú quitas esa culpa, todo es compasión. Yo me puedo enfadar como ser humana que soy, me puedo enfadar con una persona, puedo tener rabia y puedo tener mis conflictos con ella. Pero lo que no puedo es perder lo que ella me está transmitiendo en ese momento. Yo puedo tener hasta conflictos, pero en todo momento tengo que pensar, ¿qué estoy aprendiendo a través de esto? ¿Cuál es mi posición aquí? ¿Qué es lo que viene detrás que yo tengo que resolver aún? ¿Qué es lo que ella me está permitiendo, él me está permitiendo ver que no vi? ¿Eso significa que yo tengo que permitirle todo? No, porque es el respeto hacia mí. Pero a veces nos cuesta mucho más esto, ¿no? Yo no tengo que permitir todo, yo tengo que posicionar mi verdad. Es mi personaje. Yo tengo que posicionarlo. Pero eso no significa que detrás no haya que sea amor. Entonces yo creo que para mí eso es la compasión. Entender que la persona está en el punto que está viviendo y la historia que está viviendo, que está trascendiendo una información que es la que le corresponde y que todo lo que sucede en la familia es amor. Todo. Entonces vibras en el dolor del otro, ríes con el otro, lloras con el otro, vibras y le dices, tú puedes, sigue. Entonces puedes aceptar, ¿no? Y esto puede durar un año, 2 años, 10 años, desde ese punto, desde ese respeto del otro, ¿no? Como ser humano, muchas veces nos cansamos en el camino, decimos, caray, que no ve, hay esa expresión, pero al Sí, mismo tiempo vuelves, después vuelves a entender el proceso
Y otra cosa que me gustaría compartir, a ver qué te parece a ti, es la observación también de la importancia del límite del miedo, ¿no? Se me ha ido un poco, se me ha ido un poco lo que te iba a contar porque sé que es denso, pero bueno, vuelve. Del límite del miedo, como del Sí, límite de del las miedo. excusas que nos ponemos Ah, para, para no realizar y esperar por el otro. Entonces, ¿dónde yo estoy escudándome en el otro, compadeciéndome con el otro sí, para no avanzar? a lo mejor te refieres a que muchas veces tú empatizas con el otro, porque para ti es mucho más cómodo empatizar con el otro y quedarte ahí y utilizar eso como excusa para tú a lo mejor no avanzar y no mirar hacia adentro y no querer ver qué es lo que te está espejando el otro que va contigo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, eso, mira, yo eso lo veo y lo veo muchas veces, pues, a ver, yo qué sé, cuando por ejemplo hay problemas de, pues alguien que tiene un problema, que está todo el día quejándose de su pareja, ¿no? Está todo el día quejándose de su pareja porque esto, pero no mueve el ficha, no hace nada. En cuanto tú le verbalices que tú tienes el más mínimo problema con tu pareja, automáticamente lo que va a hacer va a ser unirse a ti en esa lucha, en ese enfrentamiento, en esa reivindicación, porque sí, porque es que todos los hombres son iguales, porque hay que ver, porque desde luego, porque tú lo que tienes que hacer es ponerte en tu sitio, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y no te estás dando cuenta de que tú en realidad todo lo que me estás diciendo es lo que te tienes que decir a ti misma, porque es lo que tienes tú en tu casa. Ah, O sea, esto lo vemos todos los días, y que es pero fácil. estamos tan acostumbrados a vivir con esa hipocresía social, porque eso no deja de ser una hipocresía, eso no deja de ser un acto cobarde de preferir estar juzgando las situaciones de los demás y estar juzgando lo que hacen o lo que dejan de hacer o lo que deberían de hacer los demás antes de mirar qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que está pasando en tu casa, ¿no? Eso es el deporte nacional en este país. Se ha Y cortado un se poquito. confunde Repite un poquito, con la Mari. amistad muchas veces, ¿no? Soy, qué buena amiga soy, que te estoy apoyando en... No, a lo mejor para mí sería mucho más, más positivo, más productivo el que tú te miraras hacia adentro, solucionaras tus historias y luego yo de ahí a lo mejor saco un aprendizaje, porque tú entonces a lo mejor lo que estás haciendo con esas acciones que tú estás emprendiendo en tu vida es que me estás mostrando a mí que se puede y me estás enseñando a mí que hay un camino, que a lo mejor no tiene que ser el mismo que el tuyo, pero que hay un camino, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, ahora con mi proceso lo estoy viendo bastante, ¿no? Que muchas veces la gente te dice lo que tienes que hacer o lo bien que lo estás haciendo o lo mal que lo estás haciendo y no se dan cuenta de lo que tienen ellos en su casa, ¿no? Sí, porque la persona empiezas a darte cuenta de con qué estabas identificado durante todo ese tiempo. Entonces, cuando empiezas a verlo en ti, empiezas a verlo en las personas que te acompañaban que vibraban en lo mismo, ¿no? En Entonces, lo mismo. realmente, muchas veces, cuando vibramos en el dolor del otro, desde ese punto de vista más cómodo de yo permanecer en mi estado, es un poco así como, bueno, tampoco está mal porque le pasa a todo el mundo. Y eso Claro. en tema de Es, relaciones, sobre todo en tema de relaciones, yo me encuentro mucho cuando hablamos más de algunos síntomas que vienen con la sexualidad, que vienen... La primera respuesta cuando ya llevan 10 años casados es no, pero eso es normal, porque todo el mundo después de 10 años no tiene sí, relaciones. sí, O no, eso es normal porque ya una vez que ya estás casada, ya das por hecho esa situación, sí, como, y ya te sí. acoplas, entonces ya tú estás hasta contento de que le vaya, de que lo, Mal. no tenga Sí, relaciones, porque así tú tienes la excusa de no mirar porque tú no las tienes. Y así vamos. claro. Entonces, Sí, sí, claro, sí. es la sociedad en la que vivimos donde se pierde la empatía. Eso es empatía malentendida. Porque la empatía bien entendida también tiene que ver con el ser. Pero cuando ya hay un juicio de valor sobre yo no puedo hacer tal cosa, yo soy mal persona por si digo tal cosa, yo le digo muchas veces a la persona, tú eres mala persona si dices esto. Sí, le digo, pero no es lo que piensas. Sí, y pues explícamelo, porque entonces eres mala persona. Porque si tú lo piensas, entonces ya eres mala persona. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, si para ti es tu verdad, ¿dónde está mala persona el compartirlo? Siempre que sea desde el amor, tú no tienes derecho a invadir el espacio del otro. Tú no tienes derecho a imponerte al otro. Tú tienes
el derecho de compartir tu verdad y si al otro le sirve que se una, que la use durante un tiempo, solamente Y esto, si no ¿no? le gusta es un problema del otro, no es un problema tuyo. Claro. Claro, en si no le gusta y te afecta, tienes que mirarte porque te afecta, porque si no Sí, es lo mismo. claro, Pero si no, el otro, puedes claro. cogerlo, no, suele Es ser. que el que no le guste, es que el que no le guste al otro, cuando tú dices tu verdad, es muchas veces la excusa que tú utilizas para no decirle la verdad. Dices, ¿cómo le voy a decir yo? Si le digo, sé que le va a doler, sé que se va a cabrear, sé que vamos a tener mal rollo, sé que a lo mejor me van a tomar viento. Entonces, para evitar eso, pues no le digo la verdad y prefiero seguir engañándolo o seguir omitiendo la verdad y en realidad lo que estoy haciendo es que no estoy siendo sincera, pero no es que no estoy siendo sincera con esa persona, es que no estoy siendo sincera conmigo, porque no me estoy permitiendo verbalizar y decir y expresar lo que realmente siento y lo que realmente pienso, ¿no? Porque vas a Entonces, perder algo. claro, claro, porque No creo que voy a estás, perder algo. no estás pensando en el otro, estás pensando en ti. No, estoy pensando en que, claro, en que no lo hago porque si no pierdo algo. Sí, sí, es que al final, sí, sí, lo que está claro es que siempre todo lo que hacemos, todo. Eso es una cosa que cuando hice yo los cursos de PNL fue una de las cosas que más me sorprendió, ¿no? El concepto este de la intención positiva, ¿no? Siempre, siempre, siempre detrás de cualquier acción y de cualquier decisión que tomamos, siempre hay una intención positiva para nosotros, aunque tu acción sea, yo qué sé, pues darle una paliza a alguien. En realidad, la intención positiva está, pero la Sí, intención estás positiva actuando. para ti, no para el otro. Porque claro, esto cuando lo verbalizas la gente te dice, sí, hombre, pues ya me explicarás qué de positivo hay que tú le des una paliza al otro. No, no, es que la intención positiva no es para el otro, la intención positiva es para ti. Es Sí, que yo estoy haciendo eso porque a cambio de eso yo voy a conseguir algo que yo siento que creo que es bueno para mí o que creo que a mí me falta, ¿no? sí, pero Entonces, fíjate, ese ejemplo me pareció interesante, ¿vale? Porque lo que he visto en todos los casos es que en ese caso en el que tú le das una paliza al otro porque tú tienes una intención positiva, normalmente cuando alguien da una paliza al otro busca poder o reconocimiento, o amor, o ser amado, porque está llamando a la atención. claro. Entonces, poder, reconocimiento o amor. El que recibe la paliza no es casual, es decir, la recibe Ah, ese, no, no, claro, no la claro. recibe otro. Y ese normalmente va a tener un programa que lo va a llevar a una intención positiva de llevar la paliza, porque es la forma de que lo han enseñado que ama, que es amado, es el ser Claro. reconocido, tener el poder que necesita abrir los ojos para tenerlo, o amor. Entonces, mi conclusión en todos estos acompañamientos que he hecho es que cuando dos personas tienen un conflicto, las dos buscan lo mismo, Totalmente. es lo mismo, la misma intención positiva. Seguro, claro. Sí, Por sí, eso no sí, lo la digo, por eso, misma. de que la gente expresa la intención positiva tuya, porque el otro es la misma, solo que No, sí, claro. La intención positiva, o sea, tú, yo me refiero a ti, al que está emprendiendo. se está cortando, Maribel. No, necesito que vuelvas a empezar desde el yo me refiero a, porque se ha cortado la imagen y la voz. Sí, ya veo que parece que se está cortando. Yo te he dejado en el yo me refiero al... A ver, espera aquí. A ver, ahora, yo me refiero a que la intención, me refiero a que la intención positiva, yo me refería desde el punto de vista de la persona que emprende la acción, la persona que emprende el dar la paliza a la otra. Evidentemente que la otra también tiene la intención positiva de estar ahí soportando esa paliza. ¿Sí? Porque eso lo vemos con el maltrato, con la violencia de género, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres están aguantando? No una. Que si aguantas, si yo cojo a ti y te doy una torta, bueno, pues a lo mejor, vale, soy yo la que lo he hecho y vale. Pero si te doy dos veces ya, tú también te lo tienes que mirar. Ujú, Porque ¿para qué sigues estando ahí para que yo te dé, no? ujú. Entonces, claro que también hay una intención positiva el hecho de estar soportando una violencia. Pero yo me refería en este caso al que está emprendiendo la acción, ¿no? Ujú. Eso de la violencia de género lo abordaremos en algún café. Hay mucho que abordar sobre el tema mujer. Y, y me parece muy interesante porque hubo una vez que en una de las charlas
una persona se dirigió a mí y me dice, pero entonces no empatizas con el dolor de la mujer. Entonces tú no estás entrando en rabia para defenderla. Yo le dije, es que no necesita defenderla, no necesita que yo la defienda. Ya tiene todo el poder del mundo. Entonces, cuando creemos, esa es la empatía, ¿no? Peligrosa. Cuando creemos que yo necesito defender, Exacto, que ella no es capaz, no, yo tengo que demostrarle a ella que ella es capaz, que ella puede defenderse, que ella tiene todo el poder del mundo. Y eso es lo que claro, realmente necesitamos, conectar con nuestra esencia, de nuestra grandeza interna y de todo lo que podemos mostrar a través de ella, de que yo puedo claro, cambiar mi vida, yo puedo cambiar mi historia. Entonces yo claro, no necesito que me defiendan, yo necesito aprender a defenderme y aprender a saber que no tengo que defenderme de nada también, porque en el momento me claro, internamente no tengo que estar en el ataque y defensa. Entonces, es mucho más profundo. Entonces, cuando nos quedamos en la superficie de la empatía, nos perdemos en estas cosas. Parece que tengamos que salir a luchar por el otro. El otro necesita, no necesita que luches por él, necesita que lo empoderes, necesita que le hagas ver que exacto, exacto. Y eso esa es es la compasión. compasión, esa es la compasión, claro, claro. Tú no necesitas decirle, o sea, empatizar con el dolor de la mujer que sufre violencia, claro que no. O sea, la compasión ahí es darle a entender que ella tiene que ver esa realidad de una manera diferente, se tiene que empoderar y tiene que ser capaz ella de darle la vuelta a la situación, porque el poder lo tiene ella, no lo tiene el que la está pegando. Y, tiene, y darle pie a que ella sola llegue al punto de averiguar el para qué ella está dejando que pase eso, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Y qué ocurre? En muchos de estos movimientos, hubo una vez en una de las charlas, que una de las personas era una mujer que lleva muchos casos y demás, ¿no? Y me verbalizó, dijo, es que tú no empatizas, tú no vibras con ella, porque una cosa es decirlo y otra cosa es pasarlo. Mal sabía ella que una de las experiencias más difíciles que yo había vivido fue la violación por un hombre que me durmió y se aprovechó de mí, siendo mi pareja, ¿no? Y fue una situación con muchas otras cosas que abriremos cuando hablemos de este tema, porque como yo digo, todo lo que he vivido es para compartirlo, porque si no es la única forma en que le veo sentido. Entonces, ese punto, claro, ella se quedó callada en el mismo instante, en plena charla, y le dije, es que no estamos hablando de esto, no estamos hablando de reivindicar ni de luchar, estamos hablando de vibrar. Y lo que menos quería yo en ningún momento es que nadie luchase por mí. Yo quería que alguien llorase por mí, pero me guiase para decir lo que yo puedo hacer. Claro, Poder ver dentro de mí lo que tengo que curar para que eso no se tenemos, repita en mi vida. claro, Entonces, claro, yo realmente es cuando demuestro que es amor, pero nos confundimos. Creemos que tener pena del otro, decirle al otro lo que tiene que hacer y que dependa de nosotros, porque en el fondo terminamos siendo verdugos de quien ayudamos, porque sí, terminamos creando una dependencia. No, yo no quiero esto. Yo no quiero que una persona dependa de mí después de un proceso emocional. Yo quiero que tenga sus propias herramientas, sus propios recursos y su propio poder personal, que haya conectado con ella. Solo es un camino, tú haces un camino una vez, conectas con tu poder personal y ese camino ya no se te olvida, porque eres tú, es tu esencia. Entonces, una vez que has recuperado una situación, después es caminar, no es repetir, no es depender de aquel que venga a defenderte. No tienes, es crear dependencia. Entonces, hay muchos movimientos que lo que terminan es creando dependencia. Al final, tú terminas siendo un dependiente del otro que te va a ayudar a hacer. No, tú tienes el poder para hacerlo. Eso para mí es la compasión, ¿no? Y el poder sí, vibrar y entender al otro. Y como tú bien decías, no tienes que haber vivido lo mismo para ser compasivo. no, Simplemente tienes que no, conectar con tu parte más humana, con tu parte más ser interno y vibrar en el otro, sentir al otro. Es sentir exacto, al otro y sí, respetarlo por el ser que es, simplemente por haber nacido, por el ser que es, respetar esa esencia. sí, sí, es que es, porque hay veces que también que cuando tú ves a alguien que está pasando por algo que tú no has pasado, también hay una, una actitud que es bastante habitual, ¿no? Que es decir, yo, bueno, como no sé, eso no va conmigo, porque como yo no sé lo que le está pasando, pues como que ya se las apañe solo, ¿no? O sea, Ujú. ahí él o esa persona con su circunstancia, ¿no? Entonces,
eso es una antiempatía, dijéramos, ¿no? Eso es el no querer conectar con alguien, el no querer saber nada del sufrimiento de una persona, porque de alguna manera ya estás rechazando eso. Ya, o sea, estás, estás, estás como negándote a ver una situación de dolor, pero porque probablemente hay algo que a ti te duele y que no quieres ver en ti, ¿no? Yo No tengo sé, es que cualquier cosa, cualquier actitud frente a alguien que está pasando por un proceso complicado, siempre está hablando de ti, siempre te está hablando de ti. Tu actitud frente a eso siempre está hablando de ti. yo tengo claro, Maribel, que cualquier relación que tú establezcas, bien sea como terapeuta, bien sea como familia, bien sea como amigo, todo lo que llega a ti tiene que ver contigo. Todo. Llegará un momento en el que después hay escalas, ¿no? Yo creo que el otro día leía sobre una persona que me gusta mucho y, y también y lo veía en mí, ¿no? Eh, que cuando ya pasas un nivel de acompañar a personas a 1000, 2000, 3000, llega un momento que ya son 10.000, ahí ya es otra dimensión, ya no puedes, ya vibras diferente, ya no puedes llevar a ti todos los casos porque no eres capaz de acompañarlos. Pero al inicio, hasta que tú estás eh, viendo quién eres, conectándote a ti, llevándote más a ti, lo digo por mi trayectoria, ¿no? Viendo mi trayectoria, al principio fue mi familia, después fueron más casos, después 1000, después 2000, después 3000. Llega un momento que te vas dando cuenta que ya no es tanto como al principio. Al principio todo lo que llegaba a mí tenía que ver conmigo, sigue teniendo que ver, Ya. pero llega un momento en el que la dimensión es diferente, ya tienes otra visión, ya vibras, ya entiendes, pero ya no necesitas identificarte tanto para poder acompañar. Porque ya tienes el aprendizaje Ya hecho. tienes un aprendizaje, ya es una empatía diferente, ya es un aprendizaje. Por tanto, al inicio yo podía perderme en esto que digo de la empatía. Quien me escuche puede decir, tú no lo hiciste. Sí, yo pasé por ahí para entender esa diferencia. Si no hubiese pasado, no conseguiría poder estar hablando tal vez del término mejor. Pero durante mucho tiempo, ¿quién no fue empático hasta tal forma de enfermarse uno y enfermar al otro, juntos, o estar juntos enfermos? Tanto tú como yo fuimos empáticas de la forma en la que estamos hablando. El ir aprendiendo ese camino hacia la compasión es un camino de evolución. Eso significa, y eso está en todo ser humano, es desarrollarlo, es practicarlo, es aprenderlo. Es curioso porque es innato del ser humano, esa compasión, esa misericordia y ese Sí, acompañamiento, sí. es innata. Pero nos perdemos, todo es innato en nosotros. Lo que pasa es que nos desconectamos de nosotros y el camino es volver a nosotros. Ese es el aprendizaje. Entonces, en este camino de ser humano, en esta vida que tenemos, pasamos por todos esos puntos, todos nosotros pasamos. Porque lo digo porque hay mucha gente que nos escuche y diga, no entiendo, es que ellas lo piensan así, o que es así. No, es un camino. Estamos hablando siempre de un camino en el que tú vas conectándote a ti mismo y eso te va dando diferentes visiones, ¿no? Y que es un camino completamente personal, que es un camino Totalmente. que cada uno lo va a hacer a su manera y lo va a hacer pues en función de sus circunstancias y que no es comparable nunca con el camino del otro, siendo en esencia al final lo mismo, que es lo que tú dices, ¿no? Al final el aprendizaje es conectar con quienes somos y aprender a ser humanos, que es lo que somos, ¿no? Y hay muchas maneras de llegar hasta ahí. Entonces, el que compartamos cada una cómo lo estamos haciendo o cómo estamos llevando ese camino, no significa que el camino de otras personas que nos estén escuchando tenga que ser el mismo. Significa únicamente que cada uno puede encontrar su propio camino. Lo ¿No? que yo, O lo que yo sea, no creo, sé, yo es que lo que yo creo es que tú encuentras tu propio camino, pero hay paraditas que son iguales. Entonces, los caminos son diferentes, pero ¿entiendes? Los caminos son diferentes. Pero cuando empiezas a hablar desde el respeto de los caminos con los otros, encuentras los puntos comunes y siempre son
casi siempre los mismos, que son los que estamos intentando compartir aquí, ¿no? Claro, Yo creo que eso es interesante. claro, sí. Y luego que hay una palabra que yo siempre digo, ¿no? Que es, la honestidad que tienes que tener contigo mismo, pero sobre todo para, para ejercer la compasión, para mí es fundamental eh, la humildad. No creerte que estás en posesión de la verdad del otro, sino simplemente el estar ahí apoyándolo, observándolo, vibrando con él, pero respetando sobre todo sus elecciones y su camino, porque es su proceso y cada uno tiene el suyo y yo no puedo, yo no puedo intentar que la persona haga el camino que yo creo que tenga que hacer, porque entonces le estoy imponiendo algo que a lo mejor no es lo que a él más le viene bien, ¿no? Si muchas veces no sabemos ni los pasos que tenemos que dar nosotros mismos como para pensar que podemos saber qué es lo que tiene que hacer el otro, ¿no? Entonces, la humildad para mí es fundamental, fundamental. Y lo digo yo, que a mí, con todo mi proceso y con toda mi enfermedad, es lo que me ha venido a dar bien en toda la cara, ¿no? Que es tener más humildad, porque yo al principio estaba muy subidita y bueno, y me doy cuenta de que no, de ¿Sabes qué que eso, ocurre? que hay que... Esto que tú dices de subidita, que tú expresas así, me hizo mucha gracia, de subidita. Yo creo que la desvalorización del ser humano es tan grande que necesita creerse especial para salir de ella. Entonces, durante un tiempo nos creemos especiales porque estamos consiguiendo observarnos de otra forma. Entonces, necesitamos que ese reconocimiento externo, necesitamos ese... Digo, porque hemos accedido a una información que vemos que los otros no Exacto, tienen. exacto. Entonces, parece que necesitemos esa intimidad con nosotros mismos, necesitemos sentirnos especiales para sentirnos diferentes y, por lo tanto, mejores que los demás. Y eso nos ayuda a salir de la desvalorización. Pero en el fondo no es más que un paso más del camino. Y cuando sales de esa especialidad, desde sentirte especial, es cuando empiezas esa humildad que realmente te acerca a tu cura y a tu camino real. Y eso es maravilloso Sí, poder sentirlo. sí, sí, Creo que sí. estamos llegando al final de nuestro café de hoy. Lo digo porque Café, si empezamos y seguimos, no vamos a parar hasta dentro de media hora y no va a es verdad, sí, ser. sí. Bueno, la verdad es que ha sido un tema que, bueno, hemos navegado por muchos sitios, ¿no? Pero bueno, es de lo que se trata también, de hablar lo que nos venga en cada momento, ¿no? Eso. Y una de las... No hay guión, ¿Bien? ¿No hay? que digo que no hay guión, no No, hay guión, no, no no. hay nada preparado, entonces, Ya sabes que no nos gusta ninguna, pero a mí no me gusta nada, ni para charlas, ni para nada. Yo creo que lo que me gusta es el ser humano y ver la verdad de él en el momento y lo que se puede aplicar. Pero una de las cosas que me gustaría cerrar es que la compasión empieza por uno mismo y durante un proceso de evolución, durante un proceso de vida, tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos y no lo somos. Lo hago no, mal, no sé hacerlo, es que el otro lo hace bien y yo no lo sé hacer, es que siempre estoy en el mismo punto, sí, las recaídas nos emocionales siempre al juzgamos. mismo punto. Entonces es mejor ser compasivos y empezar por nosotros. Sí, y empezar a respetarnos y empezar a observarnos a nosotros mismos como si fuéramos esa persona que está al lado y que está observando y confiando en que vamos a ser capaces de evolucionar y de salir del problema en el que estemos y que vamos a ser capaces de conectar con quienes somos realmente. Exacto, es Sí. así. Y eso es amarnos, es que no es otra cosa. Si al final todo es amor, si es que todo se resume en lo mismo. Así, Siempre al final acabamos en el mismo punto. Es que si no hay amor no hay nada. por nosotros mismos. Amaros unos a otros como ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, exacto. Es Sí, tan antigua esa frase y seguimos en lo mismo. sí, sí, pero empieza amándote, porque si no Por te eso, amas, por vas eso. a buscar el que te amen los demás y malo. Mm, Eso significará que buscas fuera lo que no te das a ti mismo. exacto, exacto.
Un abrazo fuerte, fuerte. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Cuídate, guapa. Venga, pues un besito. Hasta la Chao. siguiente. Chao.